laberinto arranca en 3, 2, 1, ¡ya! Vamos. Ya está. Saca, vale. ¿Está bien? Ayo, la mano. Vamos, vais lentos. Rebe, la mano abajo. Venga, equipo, vamos ahí. No, derecho. Ahí. Date la vuelta, venga. Va. ¡Estamos dentro! Sagas, ¿qué pasa? ¿No avanzas? Si lleváis ahí media hora. Tenéis que entrar todo el equipo para poder poner el banderín en el tronco. Tienes que esperar, no están dentro. Tenéis que entrar todos. Ahora sí, medio equipo azul, dentro. Dani, no puedes salir hasta que llegue el otro equipo. Échate para atrás, ya. Y no puedes tapar la entrada tampoco. ¡Entra, hostia, Sara, dale! ¡No puedo, cállate! ¡Pues pasa por encima, ven, Juan! ¡Pero entra! Bueno, tercer medio equipo entrando. Azul dentro, rojo le queda poco y amarillo acaba de meter la cabeza a Sagas. Una bandera roja puesta también. Espera, Sagas, cuando entra Aymar. Vale, Sagas, ahora sí. Coloca el banderín. Y hay que esperar a la otra mitad. Dos banderines rojos puestos. Corocote, segunda bandera Corocote hay que poner. Vamos equipos, a salir, a buscar la salida. Azules y rojos. Los que estáis unidos, fuera. Bueno, Yani es la cabeza del azul y Jayo la cabeza del rojo. ¿Qué pasa con los amarillos? Amarillos, ¿qué pasa? Izquierda, sigue. Y a tu izquierda vas a tener una puerta. ¡Vamos a entrar! ¡Vamos mal! ¡Vamos a entrar! ¡Bandera! Venga, equipo amarillo, fuera. Venga, amarillos. Arid, te lo he dicho, no hay nada perdido, ¿eh? Estáis saliendo ya. Estáis saliendo Yani. y el resto tampoco va bien. Si hacéis una vuelta buena, ganáis. Tiro para la izquierda y no hay salida al patio. ¿Seguro? ¡Tío, cómo te explico! ¡Ay! Agáchate, Sagas, agáchate de espaldas. No, tío, que no. Hostia, que iban a habilitar otra salida, tío. Con tu izquierda, nada. Tírate un poco a tu izquierda. Equipo Godán, ganador de la Prime Unidad. Torionac, amarillos, Torionac. Venga, no ha acabado esto, no ha acabado. Egon, cabeza abajo. Están saliendo, no hagáis esfuerzo en mano, ya está, hemos perdido. Equipo Corocote, escuchad. Segundos en el juego de inmunidad, por lo tanto, campamento pobre. Equipo Yokahu, terceros, por lo tanto, perdedores del juego al campamento muy pobre. ¡Tía, qué lo hemos hecho! Yo tengo una claustrofobia. Que me da una impotencia. Que sí, tengo a ver, que que ir sí. para atrás, Ya, tío. pues me cago en Dios, pues ha salido así. Tía, por ahí No pasa con nada. el hostia, y yo que no. Vamos todos un día más, que es lo importante, venga. Marcela, del cielo al suelo y nunca mejor dicho, porque ¿cómo estáis, criaturas? Vaya palo. Pues sí, pero bueno, es lo que hay. Estamos en el Conquist y bueno. Bueno, equipos, vamos a proceder a tomar decisiones. Aunque pasaste el muro casi no sé cuántas veces y tal, pues igual puedes estar un poco más desgastado y tenemos suerte y por arriba. Lander, primer duelista directo. El sueño caribeño de Marcela y los Yokahu se ha hundido en el barro del laberinto. El campamento muy pobre y las primeras nominaciones amenazan ahora la convivencia y la moral del equipo rojo. Veremos si la Marcela Happy Flower, que hemos estado viendo hasta el momento, se transforma en la Marcela Terremoto que todos conocemos. Esto es El Conquistador del Caribe, episodio 8.
Gabón, Yokajus, y bienvenidos y bienvenidas a vuestra primera asamblea. Marcela, del cielo al suelo, sin escalas ni anestesia. Vaya día habéis elegido para palmar. Bueno, sabíamos que era un juego más de suerte, con los ojos tapados. Suerte, suerte. Bueno, sí, pero quiero decir que ya no es el más fuerte, el que mejor sube un muro, el que mejor escala, el que mejor bucea, el que mejor nada. Es el que encuentra el camino del laberinto. Claro. Pues los otros dos equipos lo han encontrado antes. Bueno, hemos llegado los primeros, creo, al centro. Sí, ¿al centro de qué? Del universo. Pero es que había que llegar a la Icurriña. Ya. Y he visto que con Kenny o con Legor habéis tenido alguna discrepancia en cuanto al rumbo. No, en cuanto al rumbo, no. Bueno, sí, yo puedo decir así un poco lo que ha pasado, ¿no? Íbamos bien encaminados, pero ha llegado un momento que estábamos yendo, ¿no? Marcela me ha dicho, o sea, mira el arco rojo y mira el arco amarillo y hay que ir por la mitad. Pero claro, justo por el camino que estábamos siguiendo, los dos caminos que me daban estaban cerrados. Claro, yo no veía y yo veía que los dos estaban cerrados, entonces hemos echado marcha atrás, marcha adelante. Bueno, al final hemos visto el arco azul y hemos salido por ahí. Igual, pues yo tampoco no me había enterado sin la explicación. Habían dicho que el camino de entrada no era el camino de salida. Y nada, pues eso un poco... estaba claro. Sí, y ya cuando hemos empezado a salir he visto que los amarillos también estaban saliendo y bueno. Yo sabía que no era por ahí y era como que impotencia. Ha habido muchos gritos, sí, pero no, pues oye, que no era fácil. No era el sitio fácil para no gritarnos. Una con los ojos cerrados, una cola larga. ¿Habría que haberse organizado mejor? Pues sí, lo han hecho los otros mejor, ya está. Hombre, hay una ley no escrita que en caso de duda hacemos caso a la capitana, ¿no? Y si no le hacéis caso, pues anarquía. Pues eso hemos aprendido. Es que por eso me ha dado impotencia, de decir, joder. Tiene toda la Lo razón. sé, lo estoy diciendo y aún así, ¿sabes? Pero bueno. No, además es que no ha sido cosa solamente de Legor. O sea, yo también he apoyado lo que Legor ha dicho. Desde fuera nosotras veíamos otra cosa una vez que hemos salido del laberinto y claramente nos hemos equivocado en no hacerle caso. ¿Por qué no te han hecho caso? Pues porque yo qué sé, porque la mayoría pensaban que ya estaba una puerta, salir y para adelante, no sé. Pero yo, o sea, es que sabía que habéis dicho perfectamente que no era la puerta de ningún color, que era otra que se iba a habilitar aparte. Bueno, además, Verónica, en tu caso habías estado en el laberinto un momento ahí de, ¿no?, para rematar la faena. ¿Cómo estás ahora, por cierto, lo principal? Bueno, un poco flojilla, porque sí, ahora estoy como bastante off. Sí, porque ha sido bastante susto. Y claro, Marcela, tú conoces, te puedes hacer una idea de lo que os espera esta noche. Y no solamente es la entrada ahora otra vez, sino pernoctar, iba a decir, la supervivencia ahí entre la fauna local, porque vuestros rivales, tanto corocotes como gobanes, ya lo han sufrido y sobre todo vosotros vais en el camino inverso. ¿Por qué? Si tenemos sacos. Ellos han estado mucho tiempo sin sacos. Va a ser duro, pero no es el peor camino. El peor camino hubiera sido empezar perdiendo 4 veces seguidas. Hemos ganado 3 veces seguidas, hemos perdido una. Bien. Va a ser duro, seguro. Va a ser una movida. Dentro de vuestra situación, que es la que es, la de Lander ya es taza y media, porque han ido por ti a la primera. Sí, no sé, yo creo que fue también un poco lo que han dicho. No pasé el muro infernal, sí lo subí 3 veces, pero no conseguí pasarle. Entonces el muro infernal me puso en mi sitio. Pero bueno, yo no tengo ningún miedo en principio. Sí respeto, porque al final siempre está la posibilidad esa de que te vas para casa y creo que es demasiado pronto para irme. Pero tengo plena confianza en mí, sé cómo me he preparado físicamente y mentalmente para estar aquí y voy a por todas, eso lo tengo clarísimo. Por cierto, que llevamos un Conquist, primer cara pintada, equipo amarillo. Palo, tremendo. Aritz, flipando. Segunda cara pintada, azules, Ochoa. No voy a decir lo que no hay 2 y 3, no lo voy a decir. Es que no las va a ver. Vale, bien. Esa es la por lo menos con esa actitud voy. No sé si hay alguno de vosotros o vosotras que se siente especialmente en peligro o que está más preocupado que el resto. Bueno, yo en lo personal sí me siento un poco como ando mal nadando y mis compañeros los considero a todos fuertes y que andan bien. Me siento un poquito como que puedo llegar a ser botado. Bueno, vamos a salir de dudas. Lander, las razones y luego, ya sabes, le clavas la lanza. Mi estrategia es mantener el equipo fuerte
Entonces yo voy a votar a la persona que considero que ahora mismo está físicamente y sobre todo mentalmente más mermada. Verónica, viniendo de donde vienes hoy, vaya recao. Bueno, táctica, ¿no? Puede ser una táctica. Bueno, aquí ya estamos jugando otra cosa, Eso ¿no? eso es. Yokajus, pero Se ve. evidentemente el primer beneficiado de que Ese. vaya una persona limitada físicamente es él. Claro. Es verdad que yo puedo tener físicamente menos que él, pero bueno, no comparto. Yo de verdad que lo hago porque creo que es la más floja. Hombre, también me puede... Claro que me beneficia a mí, está claro. Yo soy mañana el que se va a poner a la palestra, sí o sí. Vale, vale. Tú, claro, dijiste que ibas a ser y vas a cuchillo. Pues bueno, vamos a seguir votando, Verónica. En tu caso, por favor, razones y lanza. Yo voy a votar a una persona que sería un poco la más débil del grupo. Fíjate, Gonza, entre que te tenemos vestido de rojo, tú que eres de Racing. Sí, bueno. Y el alarde de sinceridad que has hecho, habría algún argentino que diría, ¡ay, qué poco vivo que estuvo ahí! No, yo creo que es algo que, bueno, que lo hemos hablado en el equipo, pero bueno. Tus el agua- razones anteriores estaban claras sobre tu situación, pero ahora necesito razones sobre tu nominación. Supongo que va a ser un mano a mano para ver quién va. Vamos. 2 para Vero y 1 para Gonza. Vamos con Kenny, por ejemplo. A Vero ya le he dicho que no le quiero nominar porque me cae muy bien. Pero sí que le he visto que dices que no. Cuando Lander te ha dado sus razones, dices que no los compartes y yo sí que comparto que estás... Hemos estado ganando y sí que te he visto flojear. Entonces, lo siento mucho, Vero, porque te quiero. ¿Qué pasa, Vero? Nada. No, nada, no. Has venido con toda la ilusión del mundo, lo hablamos en el programa de presentación, con tu hija Sí. animándote, te has preparado como una titana, Eider dijo que ibas a demostrar. Algo pasa. Pues no sé. Al final yo creo que se habla, bueno, pues en grupos se hablan cosas, se hablan y yo creo que se está utilizando todo eso lo que hemos podido hablar. Y me parece, no sé, no tengo palabras, la verdad. Entonces, ¿qué pasa, Marcela? ¿Hay que tener cuidado aquí con lo que se habla en este grupo? ¿Que era tan divertido y tan unido? No, yo sí estoy... No me lo esperaba esto último. Lo que yo le nominara. Sí, nada, no me lo esperaba. y- Porque hace media hora has dicho que no le ibas a nominar. Le he dicho que no quería nominar. Ah, vale. Es que además he preguntado qué hacer. No sé. Vale. Pero Si vamos, me dejáis que me entiendo explique. lo que está diciendo Vero es que ella se ha abierto en su vida y que como que piensa que se está utilizando eso para... Yo tampoco le he visto flojear en la aventura, eso es verdad, yo no le he visto débilmente en la aventura. No sé en qué momento... Yo sí. Sí. Yo sí, por Yo eso. le he visto por que eso, se ha- o sea, quiero decir, yo se ha porque te he abierto visto su- eso y que me digas que no, yo te digo porque te he visto eso. Yo me he podido abrir en canal, he podido contar cosas y he Sí, podido... pero no te digo por cosas que me Pero has de ahí contado. a sentirme floja, yo Pues creo que hoy en ese mismo, aspecto en la prueba. muchos hemos estado así. Pero hoy mismo en la Con prueba has muchas. flojeado. O sea, yo he visto eso. Bueno, yo- vale, yo te que digo, sí. Pero aún así, que, o sea, es que me sabe mal que no Que me no, creas. que yo Cuando- voy. Da igual. Da igual que mí. Hecho estás, ya está. Bueno, Yami, razones. Creo que cuando nos toque esta situación, que espero que no sean muchas, vamos a estar 3 personas en el punto de mira. 2 ya están con la lanza y otra soy yo. Entonces, a Vero ni de coña le voy a nominar hoy. Lo ha pasado muy mal. Pues hay pelea. Bueno, tenemos 2 para Gonza, 3 para Vero y esto sigue. Legor, razones Vale. y lanza. Yo voy a nominar con el corazón, pues yo sí que voy a decir que creo que tengo menos vínculo con una de todas las personas que está aquí. Pues aquí está el empate. Hay partido. Y esto, Gonza, ha sido por no nadar, ¿eh? Claro. Esto va por otro carril. Sí, bueno, lo que hablábamos un poco ahí, que también es una realidad, ¿eh? La convivencia une mucho y bueno, y después entrar a algo ya formado es un poco distinto en lo que hay. Bueno, 3-3 y las razones se las vamos a pedir a John.
Me duele decirlo, pero bueno, voy a ir por un poquito por lo que ha dicho Lander y Kenny, que el equipo tiene que estar fuerte para poder llegar lo más lejos posibles todos juntos. Se lo he dicho a todos en el campamento. Yo estoy viendo que no acepta, o sea, quiero decir, a mí me lo miráis todos aquí y me lo como con patatas, tío. Ya, pero acaba siendo siempre que los chicos están votando a una chica. Yo no pienso que, También que está a las punto de chicas sean dársela, más débiles No que sé. los chicos, ¿eh? Cuidaros. Yo tengo aquí a Yo chicas... te entiendo, pero no ha yo- sido por eso por lo que lo hemos dicho, Ya, que por que sea, ya. por que sea ya. mujer. ¿Y la Lander? reacción de ella. Que a mí me da pena lo que está pasando. Los tíos han hablado una cosa y las tías han hablado otra. Van a decir eso, pero es que he votado lo que yo he querido. Yo no he hablado con nadie. Yo no he hablado con nadie, o sea, yo he decidido mi voto Vale, yo vale, misma, vale, ¿eh? no, no, O sea, eso estoy diciendo. Es que yo no... Vamos, yo he decidido mi voto igualmente, por eso te estoy diciendo. Y han confluido los astros por y algo- de repente a los eso chicos voy. han votado... A eso voy, que por algo puede ser. Yo no creo que las chicas sean las más débiles del grupo. Sí creo que esa persona es la más débil del grupo. Aquí quedan 3 nominaciones, ¿eh? Bueno, Si débil Vero no. se va, hombre. la siguiente va a ser otra chica. Y es la, Es la que si verdad. somos más chicas que Yo chicos... no tengo eso en mente. Somos 5 y 5. Y voy a decir una frase que no hace falta a veces recordarla, pero por si acaso es vuestra primera asamblea. Los empates, malos. Jayo. Pues a ver, yo pienso igual que Lander, quiero mantener el equipo lo más fuerte posible, pero sí que es verdad que pues, no creo que la persona que han nominado sea de las que menos puede aportar, y la persona que voy a nominar es la que creo que más nos puede hacer flojear en el resto de pruebas, porque en el Conquist sí que es verdad que se nada bastante. Casualidad, las chicas, bueno, y los No chicos... tiene nada que ver. Nada que ver, No. simplemente qué es lo que está pasando, pero... Esa pero entre nosotras no hemos hablado, ¿eh? No, Pachi? que no hace falta, o sea... No. Bueno, el caso, los empates son muy malos, 4-4, pero va a depender de las 2 últimas lanzas en esta asamblea que está, desde luego, al rojo vivo. Y nos falta Menem, razones y lanza. Para mí, al margen de todo lo que estamos hablando, que se suele ir siempre a por una chica, para mí un hándicap real es no saber nadar bien. ¡Qué casualidad! Chica, nomina chico, Gonza 5, Verónica 4. Monti, ¿cómo vamos? ¿Qué tal llevas la noche? Bueno, has dejado el último aquí, pero yo tenía las cosas claras, no he hablado nada con nadie tampoco. ¿No has hablado nada con nadie? Voy a hacer lo que yo pienso. La última lanza. Marcela, ¿tus chicos ven el programa? No lo sé. Pero esto, cuando os he dicho que los empates son malos para vosotros. Marcela, Ya, si no me esperaba esto, no sé. primero no te siguen en el laberinto, luego no te siguen en la asamblea. No, es que no, o sea, no, es verdad que no hemos hablado de a quién iban a votar, o sea, yo les creo cuando dicen que no han hablado, pero casualmente, pues así ha salido. Marce, 5. Una división más clara que esta, que yo soy de letras, no hay. Tienes el equipo dividido. Sí, y 5 chicas y 5 chicos. Bueno. Tal cual. Tal cual. Por A, por B, por C o por Z es chicas que votan al chico y chicos que votan a la chica. Pero ya sabes lo que hay. Te impongo el collar de nominada. Y obviamente, Gonza, nadando contracorriente. Bueno, Yokajus, pues os deseo lo mejor para esta noche, que no va a ser una de las mejores de vuestra vida, igual la peor. Y a los duelistas, pues fuerza y ánimo. Marcela, tú te quedas. Vamos. Gracias. Van a ir 4 a duelo.
que lo lógico hubiese sido no hacer un empate. Pero si yo he preguntado si tengo que hacer algo y me habéis contestado, haz lo que quieras o no. Yo he preguntado 2 veces para ponerlo en consenso entre todos. Vale, quiero decir, pero hemos hecho lo que hemos querido, ha salido así. Es lo sensato. O sea, yo he pensado, si Monty quiere nominar a esta mujer, va a salir empate que no lo haría en la vida. Lo he dicho, pero si quiere nominar a esta mujer, yo también lo hubiera hecho. Porque, hostia, es lo sensato. Yo hubiese cambiado. Pero quiero decir... Yo, si hubiese salido... Pero no te pies de cabeza. Empate votando a Gonzalo, hubiese votado a Verónica. Pero más que nada porque Marcela le vota al que ha tenido menos y van los dos. Entonces tengo que hacer lo que ella y Pachi quieran. No es lo que ella y Pachi o lo que yo quiera. No, pero es que por nos el hemos equipo. expuesto más. Es por el equipo. Sí, pero quiero decir, ¿por qué ha salido así? Yo tenía claro que le iba a votar a él, pero porque el tema de la natación y porque tampoco subió el muro. Porque a él se le ha marcado porque no subió el muro, porque lo intentó 100.000 veces y se le ha marcado. Pero eso tampoco está bien porque muchos no subimos ese muro. Bueno, ni lo intentamos. Escucha, María, pero esa persona lo intentó. No, pero eso no es justo, pero tía. era su parte, o sea, le había tocado a él. Yo creo que me va a tocar hoy y las próximas veces que vengamos. Marcela, preocupante es esto, ¿eh? Ya, no me lo esperaba porque yo no entiendo en qué momento Vero ha flaqueado o lo que sea, más que después de hacer la prueba, puta madre, porque la ha hecho igual que todos en el gusano, hay un pequeño ataque de ansiedad, o sea, no entiendo a qué se están refiriendo. Sin embargo, sí que se estaba hablando mucho del tema de Gonzalo, de lo de nadar, que es un hándicap muy grande para el equipo. Entonces, yo me he perdido ahora. ¿Tú pensabas que salía Gonzalo de goleada? Claro. Y Gonzalo sé que él también se esperaba que saliese él, o sea... Yo creo que Gonzalo encima, también ha flipado. Por si todo esto fuera poco, te llevas este collar y puedes poner en apuros a Lander, puedes protegerlo de otra manera, puedes hacer lo que te dé la gana, pero la decisión va a marcar un antes y un después de los Yokahu. Esta decisión o te pasa factura o te saca de este lío. Bueno, pues suerte, Marcela, y vamos a ver cómo sigue este culebrón. Vale. Agur, Gabón. Y creo que tengo mucho para dar en el programa, así que... ¿Qué ha hecho Vero mal? No, si no lo digo por eso. Ya, pero es que a mí me ha sorprendido un montón, chicos. Se ha estado comentando mogollón lo de nadar y tal, pero en ningún momento se ha comentado nada. O sea, yo no entiendo en qué ha flaqueado Vero, lo acabo de decir con Pachi. Es que yo me he perdido. Claro, tú igual no lo has visto, pero ella no lo... O sea, sí te he visto así, mentalmente, mucho, y dices que no. Pero esas son cosas que hemos hablado dentro del grupo y que todo el mundo también ha contado cosas y creo que eso es algo aparte. Como aparte, no es la O sea, yo creo que cuando hemos hecho pruebas, Marcela, yo las he... o sea, las he llevado a cabo. Pero que no es solo la prueba, es la convivencia. Digo, en todo te he visto más floja mentalmente en la convivencia. Ya, bueno, en la convivencia creo que todo el mundo tenemos un sube y baja. Lo importante es a la hora de hacer las pruebas cómo actúa la persona. Yo creo, que da igual, mira, que me toca y ya está. Yo no lo pensaba así, vamos, a mí... Eso es a lo que yo voy. Más. A ir poniendo la mesa, que estoy echando la carne aquí. Yo tengo una gana de una cervecita con la comida. Pues no está mal esto del conches, ¿no? Sí. Estas que tienen fuego. Como me dice Trecujú, y me ha encantado el laberinto, le he dicho, sí, los cojones, porque has ganado, no te jodas. Si vas al muy pobre, ya te digo yo que... No estaba gritando ni nada. Estaban contentas las del muy pobre. Tú echa, que necesitamos energía aquí para otras 5 semanas mínimo, ¿eh? Y ahora me entra hasta un jabalí si me pones también, Bueno, me Nick lo le he como hecho esto entero. de aceite, si alguien quiere más luego que le eche más aceite. A ver, va. Esto ya va. Espérate, voy a ir abriendo cervezas, ¿eh? ¿Qué falta un cuchillo? Qué rico. ¿Que falta un cuchillo? Se han portado, ¿eh? Joder, se han portado. Premiado ¿Quién es Peridasco. Sí. Premiado. Igual es que... Tú traes con comías carne, ¿no? Y falta aquí... Sí, tenemos París. Ahora te como lo que me pongas, chaval. Medio. 9 strikes. ¿Eh? 9. Sí, voy a beber un poco, Vale, pues Aris ya tiene. Sí, voy a beber Toma un poco, por culo, venga. ¡Vamos allá! En mi puta vida he bebido cerveza
Mis amigos estarán flipando de ver cerveza aquí en el Conquist por primera vez. Venga, por vosotras. Porque volvamos a estar aquí todos los putos días, ¿vale? Por los guabanes perdidos en batalla, ¡hostia! Venga, chaval. Quiero ganar, quiero comer. A ver, hay gente de este grupo que necesita comer ya. A Charro y Rus necesitan comer. Charro está medio... Ya... Yo tengo gran afinidad, tío, con Galay, con Cacharro y con Rus, porque... Tal le va un poco... Chicas por un lado y los chicos por otro. Y con mucha afinidad con los chicos y yo quiero a mis chicos que estén bien, ¿sabes? Al final se necesita todo para tirar. Esto si no les das gasolina no tiran, ¿sabes? Yo también estoy jodido, ¿eh? O sea que... Mañana ya es la 5ª semana sin comer y jodido, ¿sabes? Y no es tan fácil esto, ¿sabes? Fuera parece la hostia, pero... Son muchos días. Una vez lo vives, es muchos días, mucha tensión. Sé que voy a mandar un perfil parecido al que han elegido ahí. Yo intento igualar los perfiles que mandan para no ponérselo ni fácil ni difícil, no. O sea, al final es el perfil o este. O sea, quiero decir, si es grande, y si es más chiquichu, opción a ello. O sea, yo lo que quiero es que tengan oportunidades de volver todos. Yo pienso que tiene que ir, pero a ver, tú cuando mandas cuerpos al esto, que según dicen no completos, como tú lo quieras ver, duelos, lo que juegas es con que esos completos vuelvan, ¿sabes? Pero los estás quemando, me explico, y esto es una maratón, ¿sabes? Es que eso es respetable. O sea, hay quien tiene este perfil de ir y hay quien tiene el perfil de que tiene la estrategia de que quiere llegar a la unificación sin duelarse. ¿Por qué? Porque se llega más fuerte. Pero no es así la historia. Va a nominar a un chico. Y ayer me nominó a mí y Somos yo no me Galay, retado. yo, Rus. Y ya tenemos. Esos son los 3 que estamos. Ah, aquí estamos. Arriba de bar. Guay, chubasquero, no. No puedo. ¿Qué me vas a hacer? Deja aquí, vamos para ir. Vamos a ayudar. Espera, más fácil. Yo no sé cómo puedo ayudarla. Jayo, pon las rodillas. Vete de rodillas, no de pie. De rodillas. Ay, cago en la puta vida. ¿Dónde la hemos dejado? Llamarle a esto camiseta es un despropósito. Pero es que venimos también del laberinto, o sea, Súmale. Esto no lo vais a hacer en vuestra vida más. Como dice mi madre, qué necesidad. Y ahora pican los mosquitos. Ahora pico. Es muy difícil, Qué ¿eh? incómodo es esto, la hostia. Es que el pelazo este que tengo aquí atrás. Hablarle a la cara. Yo en parte me siento responsable por lo que ha pasado hoy, así que a mí no me importa que me mandes a duelo. No, aquí somos responsables todos porque hemos tirado todos para adelante. Yo me siento así y entonces quiero decirlo y yo me siento segura para ir mañana a duelo. Pero a ver, por favor, si no me habéis hecho caso ni Dios. No, es mi opinión y la estoy dando. Se finí. No me ha hecho caso ni Cristo, ¿no? ¿Por qué va a ser a ti o no? Luego, tampoco quisiera nominar a Yami ni a Kenny porque ya han hecho un duelo, a pesar de que, sinceramente, Kenny me ha tocado mucho los huevos, ¿Por qué? me ha tocado mucho las narices, ¿Por qué? que antes de ir a la asamblea sueltas ese comentario de... Pero si os he preguntado. No, que sueltas ese comentario de yo no te quiero nominar a ti, Vero. Verónica, sí. Entonces yo ahí he Lo interpretado... explicaba, además. Creo Sí, que sí, eres sí. débil, creo Pero que te yo estás ahí- viendo débil de mente y no te quiere, pero no te quiero nominar Pero no porque... te quiero nominar y punto. Sí. Entonces yo he interpretado, vale, El punto no, porque No ha sido más. porque No te lo has quiero, dicho. le he dicho. Sí, porque te quiero. porque te quiero, encima, por eso. Pero no lo has dicho. Encima no, La debajo. cosa ha quedado, yo he entendido, he interpretado que... Pero tú has interpretado que no te iba a nominar. Yo... Está lloviendo. No me jodas. ¡Está lloviendo! Vale, vale.
Yo me voy a quedar aquí. Aquí no. Ya he dicho, a mí la cerveza no me gusta y vamos, me ha entrado como Dios. Ahora nos va a pegar esta cerveza un ostión que vamos a quemar el campamento. A tomar por culo. Bueno, por Jairo y Udane también, ¿eh? Se cago en Dios por vosotros, hostia. ¡Salud! Por que ya no están. Por fin cagamos después de 4 días, seguro. Es mejor de ir de abajo para arriba que arriba para abajo. Tú, pero escucha, después de dormir aquí 4 noches de puta madre, te quedas a las 4 de la mañana que empieza a llover, de ponerte así, pues seguramente se viene. Escúchame, yo cuando he visto el laberinto no me he hecho ni puta gracia, porque he dicho barro, como salga mal, muy pobre, puede ser criminal, pero muy criminal. Pero mira, ¿dónde estamos al final? Es que esto te sube hasta lo que no subía, te sube este sitio. Esto compensa todas las noches que hemos pasado. Cena, desayuno y saco. Y no vamos a gastar nada del saco. Joder, eso es muy top, ¿eh? Yo solo con esto soy feliz. Me falta el postre. ¿Qué postre? ¡Yepa! El paquetico cigarro. Ay. De postre, ¿sabes qué hay? Concierto y tal de romería. Tú, los azules tienen que estar... Una mala hostia. Ya. Mira, beber agua. Ay. Vaya papaya, beber agua. Los chicos no se han probado en duelo, las chicas sí, pero luego ha habido chicas de las que se ha tenido que tirar en el... O sea, ella se ha ganado su estancia de continuar la aventura, pero el sitio donde duerme ella no se lo ha ganado, se lo ha ganado el grupo. Entonces, está muy bien que tú hayas ganado tu duelo, pero no todo es solamente querer quedarte, también es merecerte donde duermes. Las 2 personas, 2 sirenes, antes del resto, estaban con que no. Es que las 2 sirenes antes de la prueba estaban llevando las dos. Que no. Y al final, si tú estás con 9 personas y tienes 2 desequilibradas, tienes casi un tercio del equipo que no está pensando en hacer la prueba, sino en lo que le está pasando. Entonces, realmente, ¿con qué mentalidad, con qué actitud vas a la prueba? Buenas noches. Bye, bye. ¿Por qué comentarios como el mío? ¿Puedes pensar tú que sobran, que esos tipos? No es que sobren, es que si tú vas a nominar a una persona... No es que sobren, perdón por lo de sobran. Si tú vas a nominar a una persona, no le dices media hora antes. No te quiero nominar porque te quiero. Y punto y nada más. Porque sobra, porque le vas a nominar. Ya está, es así. Tío, me ha dolido hasta a mí. Sí, porque me ha dolido hasta a mí. Que muy bien, me parece. No me estás escuchando. No es correcto. Y no tienes razón. Vale, pues nada. Pues eso. Yo he explicado lo que he dicho y creo que lo he dicho de sincero. Que no me creéis. Vale, no, que te creí. Me jode. Sí. Que no me ha creído ni ella. Me jode. Yo tenía un dolor de cabeza, que era un dolor de cabeza que de vez en cuando me aparece pues un tipo de jaqueca y he estado más tumbada pues que otras personas, pero bueno, mis compañeros ya lo sabían por qué era y bueno, pues que se utilice esas cosas, pues no sé, sin más. No, sinceramente, de corazón, me ha tocado los cojones, ya se lo he dicho, lo que ha hecho Kenny, pero ya ha ido a un duelo y no me parece justo, Pero sinceramente, de corazón, pues me has tocado los huevos y raca, ¿sabes? Te intento explicar, a mí me está tocando los huevos tu reacción contra mí. Sí, no, contra ti no, pero es que no se hace eso, tío. Por lo menos se hace decirme a mí que sobran mis comentarios, Marcela. Sí, claro que sobra. Me estáis diciendo que he mentido, o que he dicho algo que primero le he dicho que no le iba a nominar y que luego lo he nominado. Y no es así, le he dicho que no quería nominarle. Por eso. Ya está. Y le he nominado sin nada quererlo. más. ¿Me podéis creer o no? Lo siento mucho, ya está. Vale. Ay, de verdad, macho. O sea, es que, ¿qué hago, tío? Vale, una pregunta. Jairo, Legor, sois que quedáis María, Monty y John. ¿Qué os motiva? ¿Qué os motiva la aventura? ¿Qué...? O sea, me gusta llegar lo más lejos posible, pero como todos, yo creo. O sea, claro, sí. Ya, es que todos, ya. Estar aquí, vivir lo máximo posible y cuando llegue el día, pues... marchar. Es lo que tú sientes, Marcela. Es que no siento nada, o sea, me siento como una mierda. ¿Qué voy a sentir? Ya, bueno, pero quiero decir, todos lo vamos a entender. Yo te lo estoy poniendo fácil, Marcela. Creo que le hemos cagado muchísimo en la asamblea. Un empate es un cagadón. Y no estoy responsabilizando a nadie, creo que es una responsabilidad de todos.
Entonces, ¿Te hubiese votado a María si te dejaban para lo último? A Vero, perdón. pues para romper el... seguramente. Aunque lo hubiera explicado, seguramente que lo hubiera tenido que explicar, hubiera tenido que decir que no era mi voto sincero, ¿sabes? Pero que es una absurdez llevarnos a tantos a un... ¿sabes? A un esto. Mejor te lo voy a dar a ti, tía. Lo siento muchísimo en el alma, tío. O sea, no me gustaría nada. Que no pasa nada. Y si esto no fuese así y hubiese salido solo una persona, o sea, si hubiese salido Gonzalo, se lo hubiese dado a Vero, y si hubiese salido Vero, se lo hubiese dado a Gonzalo. Es así, no voy a mentir y es que lo siento muchísimo. Pero si ya te he dicho que no pasa nada. Lo siento un montón, de verdad. Dale. Lo siento del ego. No pasa nada. Venga, va, dale romería zuzenean. Venga, equipo, un clásico, ¿eh? Yo sé bien que estoy afuera, pero mira que no me mueva. Sé que tendrás que llorar, llorar igual. No tengo trono ni reina. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Quería tanto quedarme, tantas cosas que contarte. Quería tanto amor como guardado para ti. A la asamblea tenemos como entró la Marcela a pintar la cara. Prometo Pues es lo que hay, no pasa nada. Yo le tengo mucho aprecio, es una capitana de locos, lo ha decidido así, pues por algo será. Y no, somos esos 4, pues no sé cuántos tendrán que elegir, pero bueno, como siempre suelo elegir un poquito a las chicas, que no sé quién irá a duelarse, ¿eh? Pero como siempre se suele elegir un poco a las chicas, pues me veo un poquito en peligro, la verdad. A mí me parece que hicieron una buena votación las chicas igual, ¿eh? Yo no tengo nada, ni siquiera me duele porque te digo, pensé que me iban hasta a votar más. Sí, es verdad, por ahí lo que dicen un par de compañeras, yo tampoco hubiese hecho el empate. Lo que pasa es que no voy a decir, estuve muy cerquita, porque justo le tenía al lado a Monty y de decirle votar a mí. Pero bueno, en realidad me convenía que también venga Vero. Era ella o yo. ¡Gabón! ¡Vamos, Euskal Herria! ¡Ay, mamá! Con las cacatas y las cacas y las ratas. Está vomitando con cagalera. Se ha levantado a beber agua y lo hemos tenido que agarrarse. Sí, se caía todo. Se caía para todos lados. Sí, que al final yo no le he visto eso. A la mañana, ¿sabes? Que ha dicho que le dolía la cabeza también. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que te sientes? El malestar te das. ¿Dónde tiene el malestar? El cuerpo, he vomitado, tengo diarrea, me duele la cabeza y voy como así mareado. Suelta un poco. De igual manera te vas a recostar para que mejore el dolor de cabeza y ahí vamos verificando cómo evoluciona. Para despedirla. Venga, ya la buena noche, hombre. Vale. Tienes que crear una cuenta OnlyFans, pero solo con los verdes. La de competencia era del cocolote. Jokajuak nominatu naute, pentsatzen naizela de bila. Aurpegira igurtzi diet, bai beso baita zakila. Lasai egon zaitezte etxean, bai neska eta mutilak.
Gabon Euskal Herria segure, biharrik urriñan bila. Aquí estamos sobreviviendo, me cago en Dios qué duro es esto. Ayer me dio una pajarona de la hostia. Llevamos ya unos días sin comer y me estoy muriendo ya de hambre. Pero bueno, ya he remontado y aquí seguimos, a dar puta guerra. A ver si ganamos hoy, me cago en Dios. Y comemos algo que necesitamos ya. Y estamos luchando con los GGNs y con todo. Vamos al equipo de capa caída. A ver si damos un punch y se vienen un poquito arriba. Porque esto es el Conquist, señores. Esto es duro de cojones. Tú no me has visto cómo estoy. Enséñales peor que el Sagas, tú. Tengo todo esto comido. Buah. Y luego las heridas de las pruebas, pero bueno, eso no me molesta mucho. Pican los mosquitos hasta con esto, tío. Qué pasada, chaval. Yo menos mal que no me pusisteis cama porque no la he usado, la verdad. He estado durmiendo todo el rato en el sofá aquí. Pero bueno, mientras que intenten seguir jodiéndonos, nosotros seguiremos aquí aguantando porque somos unos putos insectos. Como los jejenes, que tocan mucho los cojones, pero aquí se mantienen. ¡Seguro! Ay, amor. Yo no me he movido en ningún momento cuando llovía. Me he quedado en la misma posición y se me ha mojado un poco el saco, pero... He descansado mejor aquí. Yo media hora he dormido. Yo el día que más, el rico he dormido 10 minutos cada día y aquí toda la noche, pero... Yo al final, pero durante la noche. Pero Carmen de Mairena. Claro, Super Carmen de Mairena tenemos aquí. Unos morros hinchados. Javier Vázquez ha llegado. Ha sido caja. Yo he dormido toda la puta noche, el tirón más a gusto que la hostia. Yo no he dormido nada. Nada de nada. Era difícil dormir. Encima se me agarrotaban las manos, se me dormían. Buah, fatal. Yo es que creo que la lluvia ni tan mal, me parece peor lo de la humedad. Te metes en el saco y te ahogas. Sí. No sé quién ha montado esto, pero le doy las gracias. Porque no me he mojado. Está bastante plano y no hacía calor, no había mosquitos tampoco, así que he dormido bastante. Con fuerzas para hoy. Darlo todo. Hay que salir de aquí. Hay que salir de aquí. Hay que salir de aquí. Tiene que volver. Hay que salir de aquí. Tiene que volver. Yo lo que quiero es que entendáis que tengo 3 perfiles y que os estoy dando la oportunidad de que alguno se postule para ir. Ya te estaba diciendo, el Tito y yo vamos. Y yo también voy, si quieres. Vamos cualquiera que tú quieras. No tengo problema. Yo te he dicho que voy y punto. Vale. Olvídate de tíos y tías. Yo si voy a ir a ganar. Yo Ya no está. quiero una toma por culo. Claro, pues Pero eso es. Yo no tengo ningún problema, Nick. Por eso. Está claro. Pero quiero comer. Vamos, Pitu Rusi, con la que ganar y no lo hacemos. Pues es lo que hay. Desmoralizados. 2 que se pidan. Que da igual, que es el Conquist, Cali, Pues nada. que es el Conquist. Mañana a la mañana no va a haber equipo y va a haber 4 menos fuera. ¿Qué dices? ¿Qué estás hablando? Ya verás. Pero si se van a ir 4 también de las otras. ¿Qué queréis que mande a ellas? Yo solo sé que aquí solo están dando el paso al frente las tías, para todo. No. Sí, yo te he dicho que no. Porque ellas están haciendo méritos individualmente para quedarse, pero luego en el grupo donde dormimos no lo están haciendo. ¿Cómo que no? Ven, anda, tío. Flipo contigo que digas esas cosas. O sea, es que me quedo loca. Claro, yo también. Que ganamos por ti los juegos de inmunidad o los perdemos por ellas. Yo lo que sé es que si tú vas a la mañana a duelo, a la tarde no tiras tú. Ya, pero es lo que hay. Es el Conquist. Que no me vale. Es que no me vale. Esto es una locura contigo. Es imposible. Yo tengo claro que aquí estáis siempre con los fuertes. Que se vayan ellas, que si no nos quedamos débiles. No. Ellas son las que quieren irse. Y nos estás pidiendo a nosotros que nos quedemos. Pero luego nosotros, cuando tenemos que... Ellas hacen el mismo juego que tú, Cari. El mismo. Claro. No. Ayer la gallega no les hiciste, lo había dado todo. A lo primero, porque yo tiraba y luego a lo último, porque estaba tirando, tiró porque estaba tirando de la nave. O sea,
estabas enamorado. A mí, cuando acabó el juego, me dijisteis que era la que más había tirado. O sea, es que yo no entiendo, de verdad, o sea... Nada, que más no, tío, estaba jugando con ella, que la pedí perdón y luego tiró como una piedra, te lo he dicho hoy. Cuando me pregunten a ver quién va a duelo, ya lo diré y pisa, porque yo paso de movidas y te encanta dentro de ti. ¡Capi, despierta, que te vienen a buscar! Señor capitán, señor capitán. El Capi, es cojonudo, como el Capi, no hay ninguno. ¡Egunón! ¡Vaya caretos! Nos hemos perdido la fiesta, ¿no? Joder. Algunos no han hecho ni dormir. Oye, ¿qué tal? A ver, contarme cositas de la fiesta. Fue la hostia, esto hay que repetir más. Buah, fue un chute de todo. Pero muy bien. ¿De cacho? Sí, claro, no te yo podías no dormir. bebí. Ah, ¿no bebes? No bebí. No bebiste. No bebí. Muy bien, de cacho. Más gente así quiero en el equipo. Tienes una. ¿Eh? Tienes una. Me voy a sentar, perdona, ¿eh? Os digo que la asamblea Yokahu, que ha sido dura, les exponía, joder, cuando empiezas en la gloria y caes al infierno, no sabéis cómo está esa gente. No, encima con lo que ha llovido no me quiero imaginar eso, chaval. Sí. Pero bueno, sabes lo que es un líder, ¿no, Aritz? Sí. Un tipo que coge a su gente y la lleva de donde está a donde sueña con estar. Sí, nos hacía falta también pues, vivir un poco la parte buena del Conquist, ¿no? No solo lo malo de estar esto y, joder, nos ha venido como, ¡buah! Sorionak de nuevo, me llevo a vuestro jefe, tranquilos que os lo devuelvo, ¿vale? Y venga, leña, ¿eh? Haceros fuertes, ¿eh? Están los deberes sin hacer. Y mira que he venido con las manos vacías. Dale, venga. Agur, chicos, chicas, agur. Venga, agur. Venga, viejos con el nombre al final. Nos vemos en la batalla. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Sabes que no puedo parar de rascarme, me duele mogollón todo. Hasta la cara y todo, guau. Es que no quiero ni estar así, chaval. Que me pican más. Cuello, el culo, y los pies y las manos. Las manos han estado más descubiertas. Aquí estamos bien, chicos. Que me quiero ir, se superan los mosquitos, tío. Pensaba que le iba a llevar mejor, pero es que le estoy llevando fatal. No te destapes. Respira tranquila, venga, va. Que ahora en un rato se van. Dame un abrazo. ¿De qué? Mira. Oye, ¿cómo es esa que tenemos hambre? Lechuga. Que hasta que no se viene al Conquist no te das cuenta de lo que es esto. Yo creía que le iba a llevar mejor los mosquitos, chicos. Pues Inés, pero escucha, eso está aquí, también te digo, porque a mí también me están picando, Y está aquí, o sea, está ahí. Sí, me pican, pero bueno, me los quito, me pongo el bar, me le mojo la cara. O sea, si te metes en me pican, pues no entras en el bucle y te quieres ir a casa. Claro, tía. Gracias, Ahí anda. Claro, no creo que Carra se pueda arriesgar a perder a más gente, ¿no? Bueno, solo la ha perdido Ochoa, Ya. Yo creo que va a ir a jugar con la otra, o Irene o Rebe. Yo creo que con el Rus. Sí, aquí la gente dice que va a ir a jugar a fuerte, igual sí. Pero es mucho riesgo también perder a fuerte Rus. Porque para el troncoala, por ejemplo, tiene una fuerza que perderle antes del troncoala a Rus. O igual un intermedio, igual va con la Cádiz, ¿de dónde es la chica esa? Hay una chica gallega. Hay una chica gallega, igual va con la gallega. Tengo ganas de hacerlo. Estoy con ganas yo también para verme, a ver qué tal, me arreglo, ¿no? Con el equipo ya he visto que me arreglo bien. Bueno, estoy ayer. Pero sola, a ver qué tal. Yo también. Yo creo que por más que seamos 4 en el duelo, si lo completamos los 3,
Sí. Se va a ir uno solo. Sí, es verdad que si... De 4 solo uno, no sé. Si se lo van hacemos uno o bien, dos, no tengo ni y idea. lo completamos, sí. 4 en total. 4 duelistas. 3 del rojo. Yo creo que como Y ya un nos han azul. avisado de que los empates son malos y así, yo creo que se van a eliminar 2 personas. Oh, ya viene el Aritz. Viene Aritz. Egunon. Qué papelón, ¿no? ¿Cómo está el tema? Yo me estoy haciendo de todo, ya no tengo energía para tanta fiesta. Parra. A llevar un equipo con los botes, jodido. ¿Qué pasa? ¿Que tú dices A y hace Z? No, pues al final doy opiniones, se las toman mal, no dan pasos al frente, no sé. Bueno, vamos a escucharles. Nada, ella es una capitana muy abierta, tolerante, acepta las opiniones y hay veces que, como pasa con todo el mundo, no está de acuerdo en las cosas que hace. Entonces, pues nada, se lo he comunicado. Tú personalmente, le has Pues dicho. yo he hablado con ella también, igual que hemos hecho todos. ¿Qué es lo que le recriminabas? Pues el hecho de que al final el mandar a los chicos a... A chicos no, Perdón, a perfiles parecidos al que va a ir a duelo. pues al final también Yo condiciona... os he dicho que ha habido ya personas que han ido a duelo y os he dicho que en mi cabeza tenía 3 personas. Os estoy dando la oportunidad a vosotros 3 de que deis un paso al frente y tú me has dicho que como que no vas a ganar. Digo, joder. ¿Cómo, Yo cómo? he oído que como son muy fuertes, que ella sabe que va al matadero y prefiere mandar a alguien que está mal, que ha pasado una mala noche, que ir, por ejemplo, él. El objetivo al final es intentar vivir la aventura. Entonces, si la aventura te va a condicionar el que luego el juego pues, vaya a hacerse mejor o peor, también es realista un poco con la situación. Él no quiere ir a duelo para luego dar el máximo en el juego. Ese es el resumen. Sí. Por escucharos a todos, Cacharro, que también sé que, perdóname, que estás fastidiado, ¿qué? Sí, he pasado una mala noche, pero bueno, ya le he dado la vuelta y ya está. Claro, es que ahora viene lo que viene. Bueno, madre mía, qué cara tienes. Nada, me pica la cara, las manos, todo. Me encuentro fatal, o sea, intento no picarme, no rascarme, pero es que fatal, nunca me he visto en esta. Yo creía que los mosquitos no me iban a afectar tanto. Hay algunas personas de este grupo que no le afectan tanto como a mí los mosquitos, pues a mí se ceban. Estate tranquila, por supuesto que vas a estar bien cuidada y atendida. Aquí nadie está obligado, es vuestra aventura, es vuestra ilusión y es vuestra historia, ¿eh? Y estamos en algo parecido. Ya antes de venir aquí ya estaba mala de la tripa. Pero claro, una cosa es estar malo en el hotel y otra aquí. Y encima ayer, ya te digo, estoy con diarrea, ayer ya tuve vómitos y también estoy con hongos. Tenéis una decisión que no... Ya sabes, Carra, que viene enseguida. Aritz, razones y inmunidad. Pues y, bueno, visto que ya teníamos la idea desde el campamento, pero bueno, mejor me lo ponéis, porque Irene te íbamos a dar a ti. Y así, pues mira, no te puedes ir a un duelo y no puedes perder un duelo queriendo para irte a casa, así que... Bueno, pues ahora la que tiene que jugar una carta que es un as de oros, o vete a saber lo que es esto. Eres tú. Desearos pues ánimo y qué decir de lo que viene en el próximo juego. O sea, porque si sois el único equipo que sigue sin ganar, solo comeréis cuando hagáis un duelazo y encima de mala gana porque ves a los compañeros en la miseria. Bueno, aquí tienes voluntarios, hay gente que no quiere ir, este no es mi tema, es el vuestro, ¿vale? Venga, ánimo. Y somos los guabanes justicieros. ¡Guabanes! Nos hemos hecho con el campamento rico. Hemos destrozado a los crocotes y a los yokajus. Pendejos de mierda, los mandamos al carajo. Al rey del infierno, hemos mejorado nuestras armas. Hemos montado una base militar. No pensamos irnos ni por el asomo. Comimos arroz, tomamos fuerzas y vamos a darlo todo en la guerra. ¡Vamos, guabanes! ¡Vamos, guabanes! A mí me mola tener un grupo unido y no me gustan las cosas entre bambalinas. Creo que no has actuado bien, no va con mis valores
y yo quiero que la gente que esté en mi equipo luche por su equipo y que dé un paso al frente cuando lo tiene que dar. Vale. Muchos de ellos ya han demostrado en el muro que dieron el paso al frente y ahora te toca a ti ir a ganar. Vale. Siempre Claro. vas cara, tía. Por eso, que yo sé que que todo lo que tú quieras, pero que tenemos que ir a una, tío. Sí, sí. Vale. Vale, sí, perfectamente, no tengo ningún problema, que había esa posibilidad. Yo quiero que vayas a ganar. No, voy con esa actitud. Que luego no ganas, pues lo has luchado, pero que vayas a ganar, no voy que con esa. salgas de aquí pensando que no vas a ganar. No voy así. Pero también eres consciente que al final pasan los días y también la mente, si bien dices, me veo fuerte de mente, pero también te ves débil de estómago. Ya, todos estamos igual. Es que... ¿Quieres que vaya contigo? Pues no he pensado quién puede venir. Sí, bien estúpido. Así que dalo todo. Vale. Vale. ¿Qué digas? Como dejar sin pegas, tío. Venga. Vale. Y se Pegas. queda aquí hoy, lo de hoy se Eso queda es, aquí y ya empezamos está, fuera, de cero. fuera. Yo Para mí no para soy se queda aquí. rencorosa para nada. Vale, yo tampoco. Y no me molan los malos rollos, me hacen estar mal, no me gustan. Te da tiempo a pensar, te quita de pensar cosas buenas. Claro, tío, ayer vinimos súper contentos y despertarnos así es que no mola una mierda. Al final me llevo a Pitu, porque es al final desde el principio con lo que más afinidad he tenido y yo creo que me va a ayudar bastante, me va a apoyar, entonces así lo voy a hacer, ¿vale? Esto, Vale. que te va a cambiar de vida. Sí, eso voy a hacer ahora. Vamos a ganar. ¿Qué? No me ha tocado a mí, le ha tocado a Galay, pero vamos a ganar igual. Va a traerse el pollo para casa y nada, fiestón. Y si no es esta, la próxima, que me elija a mí porque yo quiero ir. Porque veo que este grupo lo vamos a ver aquí o en el muy pobre. Porque veo cómo está yendo las cosas, el rico lo veo todavía bastante lejos. Entonces la única forma veo de poder comer es ir individual y ganarse su pan. ¿Qué hace cada uno de sardinas? ¿Vos? Trae cara seria este hombre, ¿eh? ¿Qué pasa, Cap? Ven pa' aquí. Hay un panorama ahí. Estamos en el acuerdo. Estaban las dos sirenes que querían abandonar. Hostia. Mucha tensión con Carra, ¿eh? Sí. Que estaban súper jodidas. Y luego el cacharro también vomitando, que si no sé qué, que los médicos, que no sé qué, no sé cuántos. Y estaban ahí medio llorando, ¿eh? Y nada, le he dado la inmunidad a la Irene esta, a la de OnlyFans, porque... para que no vaya al duelo a hacer el paripé y abandonar. Sí, muy bien. Pues igual, ya le retenemos más y si hoy va al duelo uno y pierde y luego esta abandona, nos quedamos dos. Muy bien. La cuadrilla. ¡Bueno, Coque! ¿Listas? ¡Acercaos ya! Muy buenas, Cajus. Lur, yo lo de la cara pintada ya conocía que era Lander, pero hay 3 más, o sea, 4 nominados. Vosotros vais a pagar las consecuencias, habéis hecho lo más fácil y en el Conquist lo más fácil muchas veces es sinónimo de grandes problemas. Uno. Epa, egunon, Picote. Egunon. Tenemos al Corocote nominado Galay. De ayudante a duelista. Salseo es lo que tiene. Por una cosa o por otra, ¿te gusta venir a los duelos? Sincericidio puro y duro. ¿Pero por qué eres tú el nominado? Porque al final ha habido una serie de circunstancias que no han gustado en el tal de cómo han sentado y yo las he dicho como las pienso. Pitu me sonríe, no sé por qué, pero bueno, dinos qué ha pasado. Tenemos a las Irenes, a la Irene con inmunidad, que está enfermita, que ha tenido que ir al médico. Entonces... A ver, pero a ver, Galay, pero no cuentes todo, que estamos jugando, estás compitiendo. No sé, así os va, no sé qué os está pasando en el campamento.
Pitu, tú eres un poquito más espabilado, que por algo también tendrás el apodo de Shelby. Parece, ¿eh? No sé, pues espabilaos un poco, no sé qué os pasa. ¿Quieres que le haga así? No. Joder, pues algo, pero si estás viendo que está dando ¿Qué una sé, información tío? privilegiada del equipo ¿Qué contrario, que quieres, es el equipo te contrario, cuento pues yo? páralo. Te cuento yo, ¿quieres lo que ha pasado? Capitán ha empezado, se ha habido un poco de charleta con este y pues... Entre la dirección y el secretario, que a veces no se ponen de acuerdo... ¿Cuántos días sin comer ya? Pues barrena. 5, ¿no? Sí. Vale. El récord está en 9. Si queréis obtener un récord, todavía tenéis 4 días por delante. Y Galay, ya sabes lo que pasa en los duelos. En este caso, tenemos a un duelista directo, el de la cara pintada, y tenemos, porque a los yokahu pues les viene bien, a 3 nominados con collar. Al que tienes que elegir es al que no quieres como contrincante en el duelo. De los 3 que tienen el collar. 2 van a duelo y a 1 salvas. Así que piensa bien, porque tu futuro puede depender de esta decisión. Y es una decisión importante. Al argentino. ¿A Gonza? ¿No lo quieres en el duelo? No. ¿Por qué? Le veo un tío hábil, le veo un tío mañoso, entonces considero que aquí puede ser un rival a batir. Y no quieres asumir ese riesgo, está claro. Prefiero, si puedo elegir, lo vamos a salvar. Perfecto. Gonza, entréganos el collar y Zorionak, una semana más garantizada la aventura. Te has librado del duelo, pero vamos a llevar un mensaje clarísimo al campamento. Y es que, no sé a qué estáis jugando, hoy va a haber 2 eliminados en el duelo. Por vuestro empate, porque os la habéis jugado, me da igual, hayáis hablado o no, hay un duelista más, hay un eliminado más, ¿sí? Así que hoy se puede ir un rojo seguro o igual 2. Sí, muy mal lo que hicimos, la verdad que... Perder, campamento muy pobre, mala Ya, ayer fue decisión, muy igual malo. os quedáis con 2 menos. 1 seguro, 2 menos a lo mejor. O sea que hay que ir espabilando. Empezar a hacerle más caso a la capitana, que es quien tiene la experiencia y... Pues díselo y vosotros veréis qué hacéis, ¿vale? Venga, pues vete al campamento y a ver qué pasa. Mochila y el campamento. Del desenlace te enterarás allá. Chao, Gonzalo. La verdad que zafé. Por suerte, no todos vieron mis videitos iniciales porque una semanita antes de venir para acá tuve que pasar por el dentista. Y si había juego que no me esperaba. Lo vi el año pasado por primera vez y no lo quiero porque tengo bastante problemas de dientes flojos, así que estaba rogando por dentro que me salvara a mí. Galay, no hace falta explicarte nada, ¿no? Te puedes cargar 2 rojos directamente. Haremos todo lo que se pueda para aprovecharla. Habrá que no es la actitud. No, hay que hacerlo. Lander, mira cómo se ha quedado el equipo ahora. No sé, sí que fue una cagada lo de las nominaciones, pero bueno, a ver. Es que uno de los 3 mínimos vais bueno. por el empate. Las cosas ya están hechas, tampoco le vamos a dar más vuelta al asunto. Es vuestra decisión, así que vamos al duelo. El duelo de hoy es un duelo de resistencia, ¿sí? Mandíbulas de acero. Lo que tenéis que conseguir es que el jarrón que sostiene el balancín no se caiga. Para eso tendréis un mordedor por el que tenéis que tirar, ¿sí? Que está al otro lado de la cadena. Lo que tenéis que agarrar el mordedor, por supuesto, con la boca. Manos a la espalda y prohibido doblar las rodillas. Los primeros jarrones que caigan serán vuestra condena. Seréis los perdedores. A los 2 primeros a los que se les caiga el jarrón se van para casa. Y los 2 que resistan, ¿qué pasará, Lur? Pues que se la jugarán por el premio. Claro, porque el que gana tiene un premiazo. A estas alturas y sobre todo aquí, bueno, todo el premio ya es un premio para vosotros. Pero el auténtico premio es continuar en la aventura. Y 2 no lo vais a hacer. ¿Qué os parece, Legor? Bueno, me gusta. Sí, un poco habrá que ver a ver cómo va el peso, ¿no? Doy por hecho de que las 3 piecitas que están al lado irán dentro del jarrón. Entonces, pues bueno, habrá que equilibrar un poquito, pero bien. ¿De dentadura qué tal vais? ¿Alguna pieza postiza o...? No, ¿Todo bien? Yo creo que bien. Tengo mandíbula grande. ¿Y Va a fuerte? trincar bien el cachazo. Fuerte no lo sé. No me he puesto nunca a coger cosas con la boca, pero... Verónica, ¿qué te parece? A ver, a primera vista me parece sencillo, pero creo que no lo es. Creo que es más maña y cabeza. Galay. Pericia, habilidad.
más que realmente fuerza. Bueno, un añadido más. Para que empiece el juego tenéis que tirar un poquito hacia abajo, sí, con el mordedor, para que lo que sostiene el balancín, sí, se suelte el seguro, ¿vale? Sois 4 doblistas, hay 4 colores, poneos de acuerdo. Yo quiero cotocote. Pues yo naranja. Esta es la rosa. Dani verdea. Vale. Lander, la rosa, y Verónica verde. Verdea, Hasta vale, Orleguía. verde. Vale, pues ya está. Rojos, a cambiarse y mucha suerte. Venga. Y dadle vueltas, sea lo que tenéis que hacer. El primer tirón, tener cuidado, ir suave, porque el primer tirón que le deis va a caer el palo y puede caer, o sea, Ya, puede que pum. pues que no sabemos cuánto pesa el jarrón. Ya. A ver qué tal se da. Yo este juego no lo he visto nunca. ¿Lo habéis visto vosotras? Aburrida, ¿no? Es nuevo. No sé. Yo creo que lo que dice Legor un poco. Me da un poco de cosa el... Yo creo que voy a estar bien para agarrar el peso, pero lo que no sé es a la hora de pegar el tironcillo ese... Y a ver cómo... ¿Cómo reaccionará el cuerpo? Sí, yo creo que desde el principio ya has trincado el cuello bien. ¿O qué? Galay, es tu día, ¿eh? Puedes pegar un zarpazo, te puedes deshacer de 2 yokajus. Tú matas a 2 y pollo para cenar. Y pollo para comer, ¿qué cenar? Para comer, me la suda. Pero el pollo si ganas para él, no para ti. Ah, Te ya, estás soñando con un pollo, pero no, es para él. Pero cuando es compartida la felicidad sabe mejor. Bueno, pues aquí se comparten cosas, pero esto no. Estas cosas no te preocupes. Hay cosas que tampoco Pero a ver, comparto. mentalízate. A ganar. Te la estás jugando, Sí, sí, lo sé, eso es lo lo sé. primero, te la estás jugando. Tienes que no perder. Pero sacar 2 rojos, hasta ahora han vivido la parte más amable de la aventura, creo que no eran ni conscientes de que había un lado malo y están viendo lo malo, no, lo peor. Pero como se vayan 2, y está en tu mano, ¿eh? Moralmente es un golpe muy grande. No lo podía haber definido mejor yo. A pelear con uñas Sí, y dientes. y dientes sobre Y todo. dientes, Venga. dientes sobre todo. Mochila de taldatzera. Y Pito, motiva, ¿eh? Esos son los de tu serie, los Pity Blinders, ¿o cómo son esos? Ahora vamos a cargarnos a... Ahora vais a cargaros. Vai. Lo que no sé muy bien es lo del balancín, cómo va a ser de peso. Te enganche acá. España. Que te enganche acá que los dientes. Vale. Tú cierras esto todo, lo cierras y te vaya la fuerza de rata. Hola, chie, taor, fuerte. Vale. Podemos cargarnos a 2. Muy bien, tú. Tenemos una posibilidad de la hostia. Venga, tú, Galay. Tú, que dices ahora. Es que no sé cómo es. Berchena sola. Aitzeu. Igual es chiola. España, no puedes flexionar rodillas. Lo de las piernas, acordaros eso, que son piernas que no se pueden doblar, pero sí podemos doblar la parte de arriba. O sea, sería Quiero decir, así. Eso es. Ancac, fíjalos bien en el agua, los metes sola. Te pones la cuerda recta a tope. Ahora trizu y todo lo te malditen ahora. Tienes que calcular la distancia de la cadena, ¿eh? Pero eso, hasta que tú no hagas clic, Hasta que tú no tú lo tienes que lleves soltar. y te pongas... Ha dicho Lur que tiene que balancearse un poco hacia adelante, entonces eso también puede ser la métrica. Es dagi velas. Goititeizu, levantas un poco para atrás, entonces cae el balancín y tú te quedas fijo. Yo creo que una vez que pille la postura voy a poder estar bien. Sí. Lo que me da miedo es el pequeño aguante. tirón ese que ha dicho Lur de... A ver cuánto pum Sí. te pega el... Eso es lo que más miedo me da. Todo lo demás no... Yo creo que una vez que lo mantenga, no voy a tener problema. Entonces a la que levantes, tú levantas un poquito. Tú no le pegues el golpe. Tú Lo mantienes. Intenta levantarlo esto, para que el balancín caiga por su peso y ya está. Porque ella va a hacer 1, 2 y 3. Entonces tú vas a levantar, las otras si pegan golpe les va a hacer clac, para adelante. Tú aguanta. Tú hola y aguantas, me cago en Dios por tu puta vida. A lo que sea, a lo que sea. Acuérdate de todos los que te quieren. Sí. Tageliten Zaraor. Tira. A casa no me quiero ir. Y es verdad que tampoco pensaba estar aquí hoy. Yo siempre he dicho, mi táctica siempre ha sido, cuando estamos en grupo, mantener el equipo lo más fuerte posible. Ayer pues cada uno votó lo que sentía y ha salido mal. Muy mal. No sé cómo pueden hacer 2 nominados. Empate a esto. No tiene sentido. Aunque sea el último que vote, que desempate, ¿eh? Yo no pienso que la hayamos liado porque hemos actuado con el corazón y ya está. Y creo que peor hubiera sido, siendo el equipo que somos y teniendo la cercanía que tenemos, habernos puesto, pero mejor a este, mejor... No, la gente ha hecho de corazón lo que ha sentido, ha salido así. Al final, mira, lo que me queda claro es que iban de grupazo, pero no tienen comunicación dentro de ellos. Entonces, si falta comunicación, no hay confianza.
Entonces, si no hay confianza, no hay equipo. Yo creo que todo en conjunto tiene que haber más comunicación. Sí, que en un principio sí que es verdad que se dijo que lo íbamos a hablar, pero luego, pues bueno, quedó así la conversación, no se habló, tuvimos que ir a nominar. Tampoco tuvimos mucho tiempo, pero no se habló. Te enfrentas a dos que tienen cuello pequeño, tío. Es por lo que los he elegido. Venga, muy bien, muy Y el bien. Gonza estaba ahí tapado con el cuello y el escaladas haces mucho cuello, tío. Sí, por eso, que ese es más vile. Y ese manténlo luego, que ese no sabe nadar. Hemos venido a jugar y hemos venido a ganar. Yo me veo con ganas fuerte y a darlo todo. Yo todavía no me voy a ir, no quiero irme. Tú visualízate, visualízate. Visualízate que vas a ganar. Vas a ser el puto Galay Lama que decían, venga. ¡Ser Garagú! ¡Ser Garagú! ¡Yokahu! Duelistas, acercaos ya y os colocáis cada uno en vuestro lugar. Ibilago, ¿eh, tú? Ibilago. Duelistas, se cae una vez. O sea, es lo que hay. Habéis perdido, ¿se entiende? Que no pongo con la boca y tiro hacia atrás. Mordedor, os ponéis en la boca el mordedor, os ponéis en posición. Cuando digamos 3, 2, 1 ya, estiráis un poco para que se suelte el seguro y entonces empieza la prueba. Galay, te veo muy serio. ¿Has entendido lo que hay que hacer? Sí. ¿Todo claro? Perfecto. ¿No me la vas a liar a las primeras de cambio? Espero que no. Confío en que no. Sé que no. Tú tampoco, trocho. Duelistas, acercaos al balancín, mordedor a la boca, manos atrás, piernas rectas y arrancamos, ¿eh? Todo, venga, ahora solo para soltar el seguro. 3, 2, 1, un golpe para abajo, soltar. Vamos, muy bien Galay, muy bien Lander, vamos Gregor, muy bien, vamos Verónica, golpe para abajo, más para abajo. Pero lo tienes que soltar. Ya, cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, el duelo arranca en 3, 2, 1, ya. Rodillas rectas. ¡Vai, Galay, aguanta! ¡Elegante! ¡Intuzubi! ¡Elegante! ¡Mantén duor! ¡Burue! Tenemos a las dos perdedoras. Vero y Legor, os vais a casa. Zu tranquil, Galay, pentsatu zueta. Pero el duelo continúa. A ver quién gana y se lleva el premio. Lander y Galay. Venga, ánimo, Bicote. Zuetan, tu familia, Vena. Bueno, churri, no pasa nada. Lo hemos hecho bien, ya está. Como pesaba la mierda esa. Bai, venga, zu ezin du ja, eh? Zu tranquil, Galay, favorez, pensa. Zaude komodísimo, zu tranquil, beiretu zure botiai. Zu ez beiretu jageio. ¡Vale, adelante! ¡Venga! Galay al suelo, por lo tanto, Lander, ganador del duelo. ¡Hostia, bai! ¡Ah! ¡Intuzubi! ¡Me cago en Dios! ¡Joder! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Hostia! Hore gara denak igualak. Ongi, Galay, hostia! Induzu, bai! Hostia! ¡Hostia! ¡Ah! Bueno, se acabó. Vale. Bueno, primer duelo hecho, pero hostia. Pena. Pena y a la vez alegría porque he ganado mi primer duelo y eso ahí se queda para toda la vida y ha quitado también un poco el estrés de venir. Era un duelo nuevo que no sabía cómo llevarlo, creo que tengo fuerza y tenía, yo creo que una vez cogida la postura estaba hecho, me ha costado coger un poco la postura igual
pero una vez lo tenía yo creo que podía haber aguantado más. Lo he soltado por el hecho de que el otro ha soltado y tampoco nos vamos a cansar a lo tonto. Paco Locotes, la hostia. ¡Au, Paco Locotes! ¡Au, Paco Locotes! ¡Va! ¡Locotes! ¡Au! ¡Vamos! ¡Vamos! Qué rabia, porque podía haber aguantado mucho más, pero te resbalabas por el fango te resbalabas. Por eso te he dicho al principio que claves bien. Ya, pero el peso vencía también, ¿sabes? Pero hombre, claro. Joder, cuando he pegado el tirón, parecía que... ¿No has tenido la sensación de...? Sí, que se te salía la mandíbula, ¿no? A mí me ha pegado un latigazo en la encía. Pesaba bastante. Lo peor es que se nos van Legor y Verónica del equipo y es una gran putada. Ahora todos los equipos son iguales. ¡Venga! Ahora sí, estamos en igualdad de condiciones, ¿eh? Los guabanes tienen con los gemelos uno más. Ellos han perdido 2, son 9. Nosotros hemos perdido 2, somos 8 y estos han perdido 1, son 9. Pues sí, mira, somos el equipo que menos gente tiene. Su fallo nos ha dado vida. Igual que ayer. Yo personalmente siento impotencia. Creo que, bueno, me hubiera gustado llegar un poquito más y poder, un poquito, ¿no? Hacer las cosas que mejor se me dan. No sé, no me esperaba este juego, no lo había visto nunca y me da mucha pena. Me alegro muchísimo por Lander porque es una persona increíble y nada, eso, que me parece un conquistador y que se lo merece muchísimo. Lander, mucho agradecemos, ¿vale? Les dices que les quiero mucho. Hablar de las cosas, porque si luego pasan estas cosas y es una putada. Hemos seguido la estrategia que habíamos marcado. Por lo menos volver a casa. Y encima 2 fuera, 2 fuera. El equipo rojo está roto, no tiene confianza, no tiene nada, no son tan gallos. Habrá 2, 3 gallos, pero no son tantos. Ese empate puso todo como un poco entre la espada y la pared y no fuimos muy listos. Se hizo mal y me da pena estar aquí hoy, ¿no? Al final duelándome en un duelo que ni lo he entrenado, ni lo he visto, ni... Porque si te ponen otro juego que igual lo has trabajado un poquito más, sí, ¿no? y lo haces y le que das... tampoco voy a decir que es factor suerte este juego, o sea, quiero decir, no, tienes que es también... táctica. No, el cacharro pesaba, no es una chorrada, ¿eh? No, pesaba, Yo pero pensaba que iba a quiero pesar decir... bastante menos. A mí me ha pegado un latigazo en la boca. No es difícil la prueba. La prueba no ha sido una resistencia, no ha sido un desafío, pero sí que es verdad que al final tienes esa presión de que si fallas te vas a casa, se acaba tu aventura. Eso es con el miedo que íbamos. Al principio mi cacharro hacía así. Sí. El del azul ha empezado más potente, pero al final yo en cuanto he cogido postura sabía que de ahí no me iba a De ahí no te vas a mover. Yo me preocupaba el charro y nada más. Es que el charro es muy fuerte en ese tío. Sí, pero aparte de eso el charro tenía bien la posición porque era pequeño. Ordenzagonola y él tenía la posición, justo estaba a la parola. Las otras estaban así, ¿eh? Ya. Parecían 2 gallinas. El problema es que es verdad, estaban... De lo que agarras, estaba como en una especie de barco. Si no llegabas al otro lado. Te resbala que alucinas. Sí, ¿no? Ya me he fijado. Da rabia, tío, que por un juego así, ¿no? Y sacas, la verdad. Yo te he dicho, era aguantar, nada, 30 segundos, porque iba a hacer plas. Estoy triste. Para mí, no sé, ha sido una experiencia súper bonita. No pensaba que iba a conocer gente tan buena. Y he conocido a gente buena, de corazón. Y eso es una pasada, que en un equipo, ¿no?, de 10 participantes, pues encuentres que todos sean buenos, ¿no? Dale, un abrazo. Dejarme a mí. Digo, Galaz, abraza al árbol y que te dé calma porque has logrado calmar a todas las bestias. Dalai Lama, así, ha hecho la paz. Ahora mismo has hecho la paz en los campamentos. Mucho. ¡Futbolistas! ¡Acercaos! A mí no queréis ver más. Pues ya no quiero ni ver eso. Bueno, duelistas, podríamos decir que el duelo de hoy es el duelo más letal del Conquist. Desde luego el más breve, sí. Y que Yokajus, por supuesto que vosotros vais a recordarlo toda la vida. ¿El Egor? Me ha jodido. No me esperaba un juego así. Y me jode.
¿Qué os ha pasado? No podía quitar la seguridad. Entonces ya cuando he hecho ya la fuerza esa, pues ya me ha desnivelado y... ¿Y a ti, Verónica, qué te ha pasado? Cuando he cogido y he tirado y he podido quitar el seguro, al tirar, el latigazo que me ha dado, o sea, me ha pegado un latigazo en la boca que me ha retumbado todo. Entonces he perdido como esa estabilidad de estar, entonces he flojeado un poco y entonces se me ha ido el jarrón. Tanto Legor como Vero, habéis recogido lo que habéis sembrado. Lo que ha sembrado el equipo Yokahu. Porque sois consecuencia de ello. Bueno, pues seguro que con esto aprenden. Sí que es verdad que creo que se van 2 personas del equipo y bueno, lo van a notar, pero también van a aprender y creo que cada uno de ellos tiene cualidades, muchísimas cualidades, los que se quedan allí, y lo van a hacer súper bien, aunque no estemos nosotras. Eta hori. Verónica, tú decías que eras de los pilares del equipo, ¿no? Bueno, pilares no. Aquí todo el mundo tiene su cosa, ¿no? Y es verdad que y ahora que nos vamos Legor y yo, creo que se va a notar muchísimo. Legor, una pregunta. Después de veros ahora en esta situación, es que ¿cómo te has dejado meter en este lío? Bueno, pues yo creo que ha sido un poco, ¿no?, una mala decisión de todo el equipo. No creo que sea culpa de nadie y ya está. Por el otro lado tenemos Galai Lama. ¿Qué tal después de esto? Bien, muy bien. Tranquilo ahora. Más tranquilo todavía. ¿Sabes levitar también tú? Poco me falta para terminar de perfeccionar la técnica. Ahí andado abrazado a un árbol. Sí, buscando la armonía un poco. Galai, que te has cargado a 2 rojas. Sí. Eres un héroe. Bueno, todo por los azules. Ahora sí que soy los piques. Vas eliminando gente. ¡Pimpan! Ahora tú, ¿ahora qué? Anda tú. Aunque, Galai, tampoco es un duelo como para estar orgulloso, que tú has durado 4 segundos. No sé, por comentar algo, ¿no? Ganar es ganar. Sí, no perder. No perder. Ganar ha ganado Lander. No perder. No he perdido, pero ya están hechos amigos peor que yo. ¿Pero sabes qué has perdido? Dile, Lur, ¿qué has perdido? El premio. ¡Claro! ¿Cuántos días sin comer? 5. ¿Qué será el premio? Un pedernal de Va a esos. ser un pedernal o algo de comida. ¿Pedernal o algo de comida, tú crees? Sí. Lander. Que si abro la caja no salen Legor y Vero de ahí, ¿no? Abre la caja. A ver qué hay, a ver si te gusta. Ganador del duelo y que continúes en la aventura. Ese es el mejor premio, pero esto se agradece. Saca y enseña. Bueno. Pollito con patán. A ver, enséñales a los azules. Que huelan, que huelan. ¿Qué podía haber ganado? Que están buenas Un patatas. par de veces, o sea que tranquilo, yo puedo. Pega un bocado. Bueno. Pega un bocado. Cacho de ahí. Está bueno, ¿eh? Una lista. Esto se puede calentar un poco luego. Un muslito ahí, Venga, dale ahí. Bien. Dale. ¿Qué tal? En casa igual esto no se valora, pero aquí... Hostia. Gozo, ahí. Y además, para ti solo. No te atragantes. No. Venga. Galai Lama, está salivando, ¿eh? No. Sí. Salivaba más después de haber perdido la prueba, a quedar segundo. No habéis perdido, no habéis ganado, pero continuáis en la aventura y sea lo ahora que- vais a ser embajadores de una buena noticia. Así que mochilas al campamento Miles que y a levantar ese ánimo de los corocotes. Sí, A agur. descansar, ¿eh? Que hay que seguir fuertes. El pollo dice. La puta pollo. Va, chaval. El pollo era bonito, pero. Así ha hecho. ¡Cha! ¡Espartaco! Las penas con pan son menos penas, pero siguen siendo penas. Vale, y en este caso es pollo con pena. Porque están todavía muy pobres. Encima vuelve uno y con un pollo para él solo. Ya verás qué gracia. Pero que es pollo con barro, al ajillo tú, no te compliques. Bueno, y ahora a la capitana, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a contar con todo lo que ha pasado? Habrá que hacer reflexiones, digo yo. Yo creo que nos vamos a juntar todos a hablar ahora un buen rato y para la siguiente pues tener en cuenta diferentes cosas y que no vuelva a pasar esto, eso seguro. Vero y Legor no vuelven y eso es lo único claro que tenemos hasta ahora. Así que transmite eso al equipo, ¿vale? Despídete de ellas Vale. y nos vemos en el siguiente juego. Bueno, va. Venga, Lander. Hurrengo arte, ¿vale? Eta honegin. Bai. Venga, eskerrik gracias, asko, agur. Ha sido un duelo muy corto y no me he desgastado físicamente y me estoy metiendo un pollo entre pecho y espalda. Así que casi me ha venido hasta mejor venir al duelo. Me he quitado la presión del duelo, lo estoy comiendo y no me he cansado.
¿Qué hizo un guanta, Sorionak? ¡Argentina! ¿Has visto el duelo? ¿Qué era? Lo más importante y más choto para nosotros es que el duelo se van a ir dos. Te van a ir dos. Se van a ir dos sí o sí por nuestra elección. Bueno, para aprender ya no hay que hacer otra vez. O sea, ya no puede Cuando pasar. eso, digo que hay que hablarlas. Sí que hay que hablarlas, porque iba a salir lo sabía mismo. eso. Porque iba a salir lo mismo. Pues iba a Gonza salir lo Ibero. mismo, pero si libraba sí, Legor. sí, libraba Legor. Yo la conclusión que saco es que todos conocemos el programa, que a todos nos gusta, que todos queremos saber mucho. Sí, estamos. Pero hay que hacerle más caso a la capitana y estas cosas no nos van a suceder, tanto como en el juego como en la votación. Legor, es dio su vuelta de man, ¿eh? Negar da negar. Ah, bueno, al final, malas decisiones, pues puede pasar. Puede pasar, a todos nos podía haber pasado. Tampoco creo que no estuviera yo en el punto de mira de la capitana, ni mucho menos, pero es lo que ha tocado. Pero es la que te ha mandado aquí. Claro, claro, pero por malas decisiones que hemos tenido. Entiendo que en el campamento rico pueda estar un poco la gente un poquito más desperdigada, pero en un campamento pobre que estáis todos juntos ahí, o sea, que no hayáis hablado, o igual es que algunos han hablado por su cuenta y otros no se han enterado. No, de verdad os digo que sí se dijo la cosa de, bueno, ¿qué? Vamos a hablar, pero se quedó en el aire. Bueno, no, pues no sé si se quedó en el aire, pero lo de la decisión de los chicos, desde luego que no se quedó, Vero, porque todos fueron a por ti. Sí. ¿Qué pasó ahí? O sea, nadie vino donde mí. Bueno, igual Lander quizás, pero vamos, no sé. Pero que nadie vino donde mí a decirme nada. Empezó Lander y empezaron todos, fumba, fumba, fumba. Y yo me quedé a cuadros. Bueno, lo que sí está claro es que sois las víctimas al final, tanto del equipo de Yokahu como de la capitana. Ya no hay vuelta atrás. ¿Vale, chicas? Así que si queréis, mandar antes de iros ya a Euskal Herria. Vero, primero tú, ¿algún mensaje a casa? Sí, bueno, yo mando a mi familia, a mis hijos y, bueno, y a una persona especial que tengo, pues muchos besos a todos. Y yo, pues nada, Aita Ama, Gaiska, que es mi hermano, todos mis amigos que querían que estuviera aquí y me hubiera gustado demostrar un poquito más. Oye, Legor, a mí, sinceramente, y creo que a Julián también, nos da mucha pena que te vayas así, de triste. Y creo que viendo cómo fue el casting de Divertido, a mí me hubiera encantado que nos cantases algo de Freddie Mercury, ¿eh? Ahora no puedo. Te hacemos los coros, los bailes... Los artistas verdaderos salen en los peores momentos. Ahí tienes que sacar la raza y la garra ahí. I want to be free. I want to be free. Un poquito más ahí. Venga, Vera, acompaña. Tienes un inglés como el mío, por lo que veo. Venga, ya está. Bien, Legor, oso ondo, bueno, pareja, va. Bueno, va. Eskerrik asko por todo, aquí acaba vuestra aventura. Mochilas. Y para casita. Mila esker zuei ere bai. Venga, guachucho fribri, canta eso. Agur. Canta, Venga, canta, canta de canta. camino. I want to be free. Venga, pescadillo. Nervio, nervio. Azul, ahí viene, chavales. ¡Vamos! ¡Ahí está! Pues lo que digo, ¿No te han dado apoyo? No, porque no ha quedado Eso primero, es. Epa, ahí. Sí, Garay, pero no pasa nada. Dos rojos fuera, ¿eh? Toma. Pero no entiendo. Si has competido Legor contra era dos... de los competido contra 4. Ah, hubo empate. Ha habido asamblea, ellos han tenido asamblea
Y en la asamblea no se han puesto de acuerdo. Y que había 2 personas que han podido quitar el empate y que no lo han quitado. Se han limpiado el culo y a tomar por culo. ¿Sabes lo que les ha pasado? Que se pensaban que íbamos a mandar a alguna de las que estaba mal. Ya, pero tenías un mosquito. Vosotros hacerme... Estoy súper contenta y creo que te ha venido bien para quitar ese miedo. Tenías que haber ganado, tío. Claro. Y ahora... Bueno, pero que ha quedado segundo tú. Guau, Has ganado. chicos, que ganamos hoy. Ha ganado por venir aquí. No, 2 rojos a tomar viento. Hay que ganar, hostia. Hoy ganamos, tío. ¿Qué es la actitud? Esa es la actitud, esa es la actitud. He aguantado lo que he podido y con la actitud clara de que yo no me iba para casa. Que se te oía en la barca, tío, desde Cuenca. Desde Cuenca, digo, pues así se debe disimular, para que tú me entiendas. De lo tonto que soy. No, eres un boca chancla. Claro. Yo diría que boca chancla. No, tonto no, boca chancla. Y la verdad es que muy bien, muy tranquilo. Después liberado, ¿sabes? Y bueno, pues que el hecho de que lo que habéis dicho, que al final nos igualamos en equipo. Yo me alegro, no, nos igualamos, no, vamos por delante de los dos. Vamos por delante de los dos. Ya como ganemos hoy. Solo falta, pero es que hoy no vamos, no, ¿cómo no? Vamos a. ¿Cómo no? Vamos a. Es que me van a estar. Vamos a. Ya, antes de ir al juego. Ahora no, pero no No. Vamos a ganar hoy ganamos. Pues tenía miedo de que él no volvería y que me dieran fuego por ese lado. Pero creo que es una lección para él, que aquí estás de paso y que no es quién es más fuerte o quién es más débil y no tiene que estar preocupándose de lo que yo tengo que hacer. Entonces ha ido, ha vuelto y espero que venga con el chip cambiado. Egurre, chavales, egurre tu puto corocote, tío. Egurre ahí, tío. Qué guay, qué guay. Somos los mejores, chaval. La actitud es la actitud, no la fuerza, la actitud. Joder, tengo ya a los chavales ya jodidos. No comen nada, esta gente, todos tienen saco ya, han comido premio de comida, tienen que comer. Venga para allá. Pollo con papa. Se nos han ido estas 2, tío. Y eso, y pensar que nos quedamos, somos el equipo con el que menos gente tiene. No, el amarillo también, ¿no? El amarillo tiene uno más que nosotros. Ah, porque tiene los gemelos. Me da pena por las dos, porque al final es la ilusión de todos, ¿no? Entiendo. Pero, joder, sobre todo con Legor estuve en el hotel todos los días juntas, no sé qué, entonces, no sé, se lo había preparado muchísimo, venía muy fuerte y me da mucha pena que se haya ido ya. Hoy le he dicho, nos queda mucho programa juntas todavía, pero bueno. En parte sí me arrepiento de haberle nominado, porque es lo que dije ayer en la asamblea, lo de las chicas que están en peligro y... O sea, ahora son menos chicas que chicos. A ver, no creo... Tampoco quiero hablar mucho de este tema, lo hablo con ellas, no con ellos, para no darles ideas a ellos. Pero sí que me da cosa eso, sí que igual podía haber jugado con un chico. Para, que estoy entendiendo una cosa súper interesante. Si vas a duelo y ganas, te dan un pollo, sí o sí, sistemático. sí. Lo mismo está en un estopa. Sí, han cambiado eso. Quiero ir a duelo, ¿sabes? ¿Y quién nos iba a decir que no iba a ser capaz yo, de comerme un pollo entero? Está bastante comido, baña. Algo le queda, esto lo rebañaría en casa, pero es que no puedo más, estoy reventado. Ya, Lander tirando, no me jodas, Vamos, equipo de Caju, acercaos y os tenéis que colocar detrás de vuestro arco, detrás de la marca que veréis en el suelo. Equipo Corocote lo mismo, detrás de la banda que está al pie de vuestro arco. Guabanes, venga, os colocáis todos detrás de la marca que tenéis en vuestro arco. Monty, ¿preparado? Ahí. Yani, ¿preparada? Ahí. Aymar, ¿preparado? Ahí. El juego de inmunidad comienza en 3, 2, 1, ¡ya! Aymar, va, Lasa. Dale, tranquilo, Aymar. Lasa y Aymar, Lasa. Marcela, como te salga un listillo más en el equipo, problemas. Monty no ha ido directamente al agua. Ha sido demasiado listillo.